Queridos hermanos, hoy quiero contarles algo que siempre me preocupó de los argentinos, que es lo que nosotros llamamos la viveza criolla, y que me parece algo que es malo y que muchas veces se tiene por bueno. Y es esa vivada, ¿no es cierto?, que lo vemos todos los días, esa ventaja que sacamos, esa persona que no hace la cola, ese amigo que recibe un beneficio y que evidentemente trastorna la idea de justicia y trastorna la idea de bien común y que muchas veces es celebrada, porque vieron que si fuera una cosa que cuando uno la cuenta todos dicen, che, pero qué barbaridad, mira lo que hiciste, bueno, habría como una conciencia social de que eso está mal. Pero muchas veces uno escucha que esas cosas son contadas y reciben ponderaciones, ¿no? Como qué bien, mirá, pagaste la mitad, mirá qué bien, no tuviste que esperar para hacer este trámite, o mirá, sos amigo de tal persona y conseguiste tal beneficio. Bueno, le quiero leer una frase de Borges sobre la viveza criolla que me parece muy interesante. Él dice, el argentino suele carecer de conciencia moral, pero no intelectual. Es decir, que carece de conciencia moral, la conciencia que nos hace pensar bien y mal, pero no intelectual, es decir, es consciente de lo que está haciendo, se da cuenta del acto que está haciendo, es lúcido, ¿no es cierto? Pero sin embargo es inmoral. Y dice, pasar por un inmoral le importa menos que pasar por sonso. La deshonestidad, según se sabe, goza de la veneración general y se llama viveza criolla. Es decir, que es así, ¿no es cierto? Es decir, prefiere no ser sonso y ser inmoral, ¿no es cierto? Y entonces aprovechar las oportunidades que le da la vida, porque no es sonso, pero nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades buenas que nos da la vida. La vida nos da oportunidades malas de hacer cosas que están mal. Y ahí es donde la conciencia moral tiene que decir, no, yo no puedo aceptar esta coima, yo no puedo aceptar este privilegio, yo no puedo hacer esta cosa de esta manera, yo no puedo entrar en este lugar sin que haya un cumplimiento de un requisito o lo que fuera. Bien, les cuento que hace años, ¿se acuerdan que antes la renovación tanto del pasaporte como el del documento nacional de identidad se hacía en la Policía Federal? Y recuerdo perfectamente haber hecho un trámite en donde había las colas que atendían las distintas personas que estaban para esto, y había una cola larga, 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 que aparentemente iba a una puerta, es decir, no un mostrador que decía trámite para el documento de identidad. Bueno, esa cola que era mucho más larga que la cola normal que uno tenía que hacer, era justamente la cola de los recomendados, de los que eran amigos de algún comisario o amigos de alguien que tenían la ventaja de hacer más rápido el trámite. Y esto no les parecerá que es una desproporción en mi mirada porque lo pasamos todos nosotros y nos da tanto fastidio cuando nosotros somos los que tenemos que pagar los platos rotos de estos privilegios, pero cuando muchas veces a nosotros se nos da el privilegio, no nos damos cuenta tan claramente que esto está mal, ¿no es cierto? Es decir, que si hay una cola hay que hacer la cola y que si hay que esperar, salvo que uno tenga alguna razón para no poder esperar porque es discapacitado o lo que fuera, y bueno, hay que hacer la cola y hay que esperar que le llegue el turno. Bueno, en esto quería decirles que en la pandemia se ve la viveza criolla, como en todo, lógicamente, en toda la historia de nuestro país.
pero que quizás da más rabia porque estamos hablando de algo serio. Y entonces, bueno, cuando estamos en la carnicería y vemos que alguien se cuela, ¿no es cierto? Y no cumple con su turno, bueno, nos puede dar un poquito de fastidio, pero no tanto como cuando estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud social, de algo que tiene que ver con el bien común, que es muy importante y que los argentinos tenemos que trabajar mucho, quizás como nación joven que somos y que por eso tenga un poquito la idea de sálvese quien pueda. Porque esto es un egoísmo, la viveza criolla tiene que ver con un egoísmo, como yo saqué una ventaja, si después le hice pasar al otro un mal, porque evidentemente si a mí me atendieron primero, al otro lo atendieron más tarde de lo que le correspondía, ¿no es cierto? Y se pasó esperando de más. Entonces eso no lo miramos tanto y por eso es necesario para enfrentar la viveza criolla conciencia social, ¿no es cierto? Idea de bien común, de lo que le pasa al otro, que es en el fondo el que tiene que pagar mi privilegio. Bueno, ¿en qué cosas, por ejemplo, veo esto de la viveza criolla? Vieron que nosotros hablamos de los ñoquis, ¿no? Digo porque hay personas que no conocen nuestras costumbres en la Argentina, pero nosotros en general comemos ñoquis el día 29 de cada mes. Y por esa razón se le llama ñoqui a una persona que no trabaja pero que cobra un sueldo. Entonces, que no va todos los días al trabajo a cumplir con su misión, sino que aparece el 29 de cada mes para cobrar el sueldo de ese mes en el cual no trabajó. Y bueno, siempre decimos a ñoquis en tal lugar, a ñoquis en tal otro lugar, y eso nos fastidia mucho porque imagínense qué administración puede pagar gente que no trabaja y que no tiene una razón, es decir, que no es porque se está dando una beca ni porque se está dando una pensión por discapacidad, ni nada de eso, ¿no es cierto? Es decir, sino que son avivadas, ¿no? Es decir, entonces una persona nombra a otra, pero no le exige el cumplimiento de un trabajo. Incluso después también hay como otra vivada. Muchas veces esa persona que otorga ese beneficio a otra se queda con una parte de esa ganancia. Bueno, en todo este tiempo terrible en donde los argentinos no hemos podido ir a trabajar normalmente, no es mi caso, ¿no es cierto? Yo pude ir todos los días, pero y desde el primer decreto los sacerdotes fuimos considerados trabajadores esenciales y por eso pudimos trasladarnos sin ningún problema, pero hay personas que no han podido ir. Bueno, lógicamente la persona que tenía un trabajo, que si no iba no ganaba, dejó de recibir una remuneración. Pero la persona que tenía un trabajo que si no iba seguía cobrando el sueldo a fin de mes, sin quererlo en muchos casos, se convirtió en un ñoqui, ¿no es cierto? Por supuesto, algunos han tenido que cumplir una tarea desde su hogar, ¿no es cierto? Como home office y todo eso, y eso lógicamente es muy correcto, incluso pareciera como que viene a instalarse, ¿no? Y esa modalidad de trabajo desde el hogar. Pero hay muchas personas que hace un año no van a trabajar y sin embargo siguen cobrando el mismo sueldo y eso es algo bueno, ¿cuánto tiempo va a funcionar así? ¿No es cierto? Es decir, porque no todos trabajan en el hogar cumpliendo la cantidad de horas que tenían que cumplir, ni no todos producen el beneficio que debían producir, porque de hecho uno en muchos lugares se encuentra con que están cerrados y en muchos lugares se encuentra con que no están cumpliendo su misión
cómo tenían que cumplirla y quizás hay una guardia, pero una guardia en donde de 10 empleados hay uno cada día que está cubriendo esa guardia. Bueno, ¿qué pasa con los otros 9 empleados que no están trabajando, pero que están cobrando? Bueno, eso si es algo extraordinario, bien, si es algo que se viene a instalar, habrá que repensarlo. En ese sentido también el tema de los sueldos, ¿no? Sobre todo de la administración pública y particularmente de las personas que tienen un sueldo alto en la administración pública, que es lo que pagamos todos los argentinos, que son nuestros empleados, los empleados de todas las personas que contribuyen con sus impuestos. Bueno, es decir, así como la mitad de las personas han tenido una merma muy grande en sus ingresos y han tenido que ajustarse el cinturón, bueno, hay personas que no han tenido ninguna merma en sus ingresos, no han tenido que ajustarse ningún cinturón, es más, todavía se ahorran, ¿no es cierto?, el traslado que tenían que hacer a sus trabajos y se les viene un tiempo que quizás de las 8 horas o 7 horas que trabajaban diariamente, se les cambió y se les hizo mucho menos horas o mucho más sencilla la situación. Pienso en aquellos que tienen incluso una cierta situación de modelo, ¿no es cierto?, que tienen que decir, como en otros lugares han pasado, bueno, acá las personas van a hacer una merma en un 10% de sus sueldos y ese fondo que se va a crear de esa manera va a utilizarse para otra cosa. Porque si no, se da una situación de viveza, ¿no es cierto?, de viveza criolla. Los otros tienen que ajustarse el cinturón, pero unos no tienen que ajustarse ningún cinturón, sino al contrario, están en una situación bastante beneficiosa. Bueno, evidentemente, donde hemos visto el tema de la viveza criolla ha sido en las vacunaciones. Pienso que es un tema vergonzoso, las vacunaciones, y que todo lo que gira a los comentarios y a las celebraciones alrededor de las vacunaciones es una bofetada a las personas honestas, porque evidentemente si el gobierno se planteó que esta era la prioridad, la salud, y evidentemente si se ve que en este momento para cumplir con esta prioridad es necesario las vacunaciones, tanto en la negociación de qué vacunas vamos a alcanzar, pareciera como que ha habido laboratorios o países que han estado favorecidos y otros que han estado rechazados desde el vamos sin que haya realmente un bien público, un bien común para tener esa decisión, sino que evidentemente se favoreció o una ideología o unos amigos. Y ustedes saben que en la industria farmacológica es una industria que mueve millones de dinero y que verdaderamente es una historia en donde favorecer a un laboratorio y no favorecer a otro significa enormes cantidades de dinero y entonces ha habido viveza criolla en elegir qué laboratorios van a proveernos de vacunas y cuáles no. Y después ha habido todo un sainete en cuanto a si nos dan por cuentagotas esas vacunas y cada avión que va a buscarlas y cada avión que regresa como si fuera que fuera una misión espacial, ¿no es cierto? Cuando en realidad la importación de las vacunas debería ser el trámite más sencillo y más lógico, y la celebración de que han llegado 10 millones de vacunas cuando en realidad necesitamos 80 millones de vacunas para que 40 millones de habitantes se vacunen con las dos dosis.
Y entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿No es cierto? Es decir, estamos celebrando que no funciona el riñón cuando no nos funciona ni el hígado, ni el páncreas, ni el estómago. Es decir, eh, fíjense que estamos celebrando que tenemos un 15% de vacunación en la Argentina, cuando en Chile, que está del otro lado de la cordillera, en el mismo momento llevan el 35% de la población vacunada. Es decir, pareciera que estamos utilizando todas estas cosas que son muy serias, que son muy importantes, con por lo menos bastante relajo, bastante descuido, que el Ministerio de Salud haya dado una lista de 70 personas que se vacunaron con privilegio, cuando lo que faltan son miles de vacunas y que se nos haga creer que solamente esas 70 personas obtuvieron este privilegio, es insultante. Es insultante para nuestra inteligencia. Y es esa viveza criolla, ¿no es cierto? Que porque yo soy el chofer de tal persona, soy considerado no sé qué, ¿no es cierto? Si personal estratégico, o porque yo soy el padre de tal persona, soy considerado personal de la salud, pero no soy personal de la salud. Pero en esto que les digo, es decir, el que recibió esa vacuna de privilegio le sacó esa vacuna a otra persona, es decir, otra persona debía recibir esa vacuna y no la recibió, y esa otra persona que posiblemente está en una situación de mayor riesgo no, no tiene esa protección que debiera darle el Estado cuando se la dio a una persona que quizás no tiene riesgo, o por lo menos no está entre las prioridades que el mismo gobierno se puso para distribuir las vacunas. Eh, una cosa que a mí me parece insólito es cuando el gobierno plantea las cuestiones de las separaciones entre las personas, porque las distancias, porque lo importante que es todo esto, que es muy importante, pero después el gobierno que regula los transportes públicos permiten que en los trenes, por ejemplo, la gente viaje durante bastante tiempo hacinada como si fueran sardinas. Y entonces, pero yo estoy diciéndole a los otros, a una familia, diciéndole que no se reúnan, y que si se reúnen tienen que hacerlo en un espacio abierto, y que además tienen que tener 1,5 metros de distancia, por lo menos el uno con el otro, y yo mismo en una actividad que yo estoy regulando, como es el transporte público, estoy permitiendo que la gente viaje como sardinas en los trenes. Entonces, evidentemente, ¿por qué no se ponen más cantidad de trenes? Porque lo que pasa es que ellos mismos tienen que cubrir la diferencia que hubiera de costo. Y entonces, bueno, es decir, las familias tienen que cubrir los costos de hacer las cosas de otra manera en cómo venían haciéndolas, y no el Estado tiene que cubrir los costos de proveer una mayor frecuencia de trenes o una mayor cantidad de vagones o lo que fuera. Bueno, nada más que decirles que esto de la viveza criolla uno lo ve no solamente en el gobierno, no solamente en algunas personas, sino que uno lo ve como muy frecuente. Es decir, somos propicios para aprovechar las oportunidades sin plantearnos demasiado si esto está bien o mal. Y en este caso decirle, yo soy capellán de una iglesia que tiene mucha gente mayor, y que yo he visto también que hay una viveza en no visitarlos. Porque con esto de no, yo no voy a visitarte porque te cuido, porque sos una persona mayor y estás en riesgo. Hay personas que hace más de un año no ven a sus nietos, hay personas que hace más de un año están solas y se van a morir de esta forma por gente que aparentemente quiere cuidarla, ¿no? Y que en eso, es decir, no sé, la viveza criolla tiene que compensarse con una gran honestidad, con una gran honestidad de realmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdad?
Porque yo puedo decir esto, puedo reírme de esta situación, puedo gozar de un privilegio, pueden aplaudirme los demás socialmente de que me aproveché de esta circunstancia aparentemente favorable para mí, pero si yo tengo conciencia y pienso un poquito, me voy a dar cuenta que en algún lugar esta ecuación no cierra. Bueno, nada, espero que les sirva esta reflexión acerca de la viveza criolla y la pandemia. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.